Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver, bueno, nuestro cursito de CTA, ¿no? De Química y Biología. Lo he intentado unir en esta parte. Hice una recopilación acerca de más o menos lo que encontré, lo que yo sé, lo que por ahí he escuchado, he sacado, ¿no? De este temita tan polémico de hoy en día. Polémico porque lo estás viviendo, porque eres la generación que está viviendo justamente esta pandemia, ¿no? Muy bien, vamos a hablar pues de este nuevo virus, el COVID-19. Ya les había preparado un video antes. Estoy volviendo a grabarlo, por cierto, porque era demasiado pesado, no me permitía subirlo a YouTube ya prácticamente. Y bueno, ahorita estoy intentando cambiarlo un poco más para que puedan verlo. Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Qué me dice? Me dice muchas veces nuestras computadoras son atacadas por virus cuando ponemos, por ejemplo, un USB o bajamos un programa, ¿no? Infectado por algún virus. Esto lo que produce son problemas y podrían impedirnos acceder a alguna información. ¿Para qué sirve un virus de computadora en sí? Vamos a relacionarlo con ello. Pues no, un virus de computadora sirve para robarte información. Hay diferentes tipos de virus que se pueden meter, ¿no? Puede haber troyanos, por ejemplo. ¿Por qué se llama troyano? Porque usa la antigua táctica del caballo de Troya. Bueno, en historia ustedes van a ver el caballo de Troya, tan conocida esta técnica de la Ilíada, ¿no? Muy bien. Así también, por ejemplo, cuando sucede con un ser vivo, ¿no? Sea cual sea, produce en el cuerpo signos, síntomas que debilitan y podrían causarle hasta la muerte. Muy bien. Sabemos que los seres vivos están formados por células, ¿no? Entonces, nuestra unidad fundamental de vida, ¿cuál es? Son nuestras células. Y estas, al igual que un humano, igual como tú lo realizas, estas también se alimentan, estas también respiran, también van a eliminar sustancias las cuales no necesitan, bueno, van a excretar, por decirlo así. Y se van a relacionar con el medio que las rodeen. Ellas también tienen una comunidad, también son como un montón de células, ¿no? Entonces tienen su comunidad, es como una ciudad de células, llámalo así. De eso está formado tu cuerpo. Pero, ¿qué sucede con el virus, no? Si bien nosotros podemos decir que nuestras células son como unidades fundamentales de vida, los virus no son así. Ni siquiera están considerados dentro de seres vivos. Sino, bueno, aquí en ese artículo nos dice como seres inertes. Que no son capaces de realizar varias funciones. ¿Cuál función? La principal, por ejemplo, de reproducirse. Ellos no se reproducen, simplemente se replican, ¿no? Entonces, esta replicación, esto de replicarse, van a necesitar obligatoriamente invadir a una célula de un organismo vivo. Es por ello que invaden, ¿no? Y de esta manera van a producir enfermedades. ¿Cómo así? De ahorita vamos a verlo más adelante. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo? En biología, ¿de dónde viene la palabra virus, no? Virus viene de un latín virus o del griego ioc se dice, que va a significar algo así como toxina o veneno. Que es más que nada es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede reproducirse dentro de las células orgánicas. Reproducirse entre comillas, vamos a decirlo, ¿no? Los virus están constituidos por ácidos nucleicos y por moléculas largas de ADN o ARN, rodeados de proteínas. ¿Qué cosa es, profesor, ADN? ¿Qué cosa es ARN? Algunas veces tal vez has escuchado, otras veces tal vez no. Tu ADN es tu mapa, por decirlo así, tus planitos de tu vida, ¿no? De todos los seres humanos. ¿Cómo así? Es más o menos como los planos de una construcción de una casa, ponle de un edificio, ¿no? Ese es el ADN. Son los planos que tienes ahí guardados, no sé, como oro, ¿no? Pero ¿qué sucede? Estos planos no se pueden ejecutar solos, obviamente. El que tengas un plano no significa que tengas un edificio. Solamente tienes la proyección hacia un plano. Entonces, perdón, hacia un edificio. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser mi ARN? Este ARN vendría a ser como mis obreros, ¿no? Mi maestros de obras. Que pone a chambear a todos los demás para que se realice mi proyecto de mi, no sé, digamos, voy a construir un hotel. Entonces, para construir mi hotel, mi ARN es el que va a encargarse de construirlo, ¿no? Algo así sucede. Muy parecido sucede con estos dos. Muy bien. Aquí tenemos otro conceptito que nos dice qué cosa es un virus. Son asociaciones supramoleculares porque están formados por proteínas y ácidos nucleicos.
Los virus son tan pequeños que solo pueden observarse en microscopios muy avanzados. Me dice que también que los virus son muy sencillos, están formados por dos partes, tienen una cubierta exterior, una capa, una protección, ¿no? Que los va a rodear, que les llaman la cápside, la cual está constituido, bueno, por algunas proteínas. Además, encerrado en el interior de la cápside está el dichoso ADN o ARN, depende de lo que tengas. Un adenovirus puede ser, por ejemplo, como el de la gripe, que viene a ser el material genético del virus, el cual contiene las instrucciones necesarias para fabricar nuevos virus. Es lo que busca, fabricar más de ellos, ¿no? Igual es por medio del proceso de replicación. Los virus tienen formas diversas, ¿no? Algunos van a tener formas de diamante, que van a ser las denominadas icosaédricos. Otros en forma de un tubo, tal vez, y toman el nombre de cilindros. Otros adoptan la forma de las dos anteriores, más una combinación, por lo que va a parecer un cohete con la cabeza y una cola, y esto se llama complejos, ¿no? Aquí vamos a verlos, por ejemplo, los que les digo, ¿no? El virus del VIH, el mosaico tabaco y el bacteriófago. Muy bien. Nuestros virus van a tener algunos nombres, ¿no? Hay algunos que les ponen nombre. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos los nombrecitos que les ponían. Y me dice, para complementar los virus que atacan las plantas se les llama fitófagos, a los que atacan animales, zoófagos, y los que atacan bacterias, bacteriófagos, me dice. Y los que atacan hongos, mico, de hongo, fagos, ¿no? Bueno, citando a algunos investigadores por ahí, se dice que los grandes asesinos de la historia han sido las bacterias y los virus, y en concreto los que han provocado grandes epidemias de la historia, por ejemplo el sarampión, que acabó con más de 200 millones de personas, o el virus del SIDA, o bueno, el VIH, mejor dicho, que ha matado a más de 35 millones. Y es que en el pasado septiembre, esta es una noticia que pasó el año pasado, en septiembre la Organización Mundial de la Salud publicó un informe que dice, bueno, hay una alerta de que posiblemente se produzca un riesgo de una pandemia global. Y este riesgo pues creció tanto que solamente ha faltado unos cuantos meses que en diciembre de 2019 en China sucede este COVID-19, ¿no? Denominado SARS-CoV-2, que origina esta pandemia, que es la enfermedad del COVID-19, ¿no? Muchos dicen todo por una sopa de murciélago, como ponen en el meme. Ok. Entonces vamos a ver qué cosa es o cómo va a evolucionar esta enfermedad con respecto al tiempo. Primero vamos a tener, por ejemplo, que es un brote. Un brote, me dice, es cuando en una zona geográfica determinada se manifiestan más casos que de una enfermedad que los esperados, y se habla ahí entonces de un brote. Esto entonces va a suceder en lo que puede ser una ciudad o una zona, o afectar también incluso a varias naciones, ¿no? Al mismo tiempo. Puede durar entre días, semanas, tal vez meses o algunos años. También se considera brote el surgimiento de una nueva enfermedad contagiosa o a la reaparición de una patología que se creía ya superada. Bueno, nuestro tipo de contagio, ¿cómo puede ser? El tipo de contagio puede ser directo, como de persona a persona, o puede tener un vector de transmisión, un intermedio. Por ejemplo, los mosquitos en el dengue, ¿no? Los ratones, por ejemplo, en el hantavirus, o esparcirse en el medio ambiente, por ejemplo, por medio de polvo, agua o el aire. ¿Qué, profesor? ¿Esto se me hace conocido? Pues sí, ya te mandé la otra vez el jueguito, ¿no? ¿Te acuerdas del jueguito? Que había una forma en cómo podías tú esparcir mejor. Es justamente lo que te dice aquí, mira. Muy bien. ¿Qué significa endemia? Endemia es una enfermedad que se la califica. Bueno, esto se da por lo general cuando el brote que ha producido avanza a un ritmo más o menos predecible. Yo puedo proyectarme a esta endemia, ¿no? Esto va a crecer dentro de un área determinada o afecta a ciertos segmentos poblacionales que ya se consideran propensos a padecerlas, ¿no? Estas suelen estabilizarse con el paso del tiempo y no desaparecen en sí, solamente se estabilizan y en general son cíclicas, ¿no? Cada cierto tiempito van a reaparecer. Entre las enfermedades endémicas más conocidas, pues tenemos la varicela,
que es una afección que se da entre tanto los jóvenes, niños, más jóvenes adolescentes, y que puede variar con el ritmo de contagio, ¿no? Entonces pasamos un poco más a las ligas mayores. Me dice qué cosa es una epidemia. Vamos subiendo un poquito. La epidemia es una enfermedad que tiene una capacidad de propagarse rápidamente en una población determinada, afectando un gran número de personas. Estas epidemias van a durar algunas semanas y puede ser consecuencia de fenómenos naturales como inundaciones, por ejemplo, tormentas tropicales, sequías, terremotos, deslizamientos, demás, ¿no? En los últimos 10 años se contaron al menos 14 epidemias en todo el mundo, destacando la del ébola, por ejemplo, en África Occidental. Esta fue en el 2013 y en el 2016 también. Acabó, me dice, con 11.000 personas. Y el síndrome respiratorio agudo grave, el primero que teníamos, el conocido como el SARS, o que por sus siglas en inglés surgió en China, ¿no? En el 2003 y mató, me dice, a más o menos 750 personas. Es el dato que me dan, por cierto. Aquí también entra mucha estadística de lo que les digo. Los datos sesgados. ¿Qué cosa es un dato sesgado? Después vamos a ver en estadística qué son los datos sesgados. Los datos sesgados son simplemente datos que están incompletos, ¿no? Mientras menos pruebas, por ejemplo, se haga un país con respecto a su población contagiada, menos real va a ser el dato del número de contagios, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces, llegando ya al final a lo que estamos viviendo, a lo que sucedió en estos últimos 45, 42 días más o menos, que estamos encerrados, me dice que es una pandemia. La palabra es de origen griego. Pan, que significa, bueno, que está relacionado a la palabra todos, y demos, que significa personas. Se declara una pandemia cuando se está ante la propagación de una nueva enfermedad del tipo infeccioso que se extiende con mucha rapidez. ¿Qué es lo que sucede con este COVID-19, ¿no? Que se extiende muy rápido, o sea, el número de infectados es muy grande y los hospitales no se dan abasto, simplemente. Afecta a varios países, estamos hablando de todos los países actualmente, que está afectando aproximadamente a 208 países, creo, si no me equivoco, y continentes, está en todos los continentes, excepto creo que la Antártida, ¿no? Entonces, infecta a un gran número de individuos y provoca más muertes que en el caso de lo que eran las epidemias, la anterior. La primera pandemia que se tiene noticia fue una denominada la plaga de Atenas, que se cree fue un brote de lo que fue una fiebre tifoidea entre el 430 y 426 a.C. Estamos hablando, por ejemplo, aquí de pandemias, solamente de enfermedades. No quiere decir que todos sean virus o los que los han generado, ¿eh? Bueno, y dice que mató una cuarta parte de la población. Otro, por ejemplo, la peste negra o la peste bubónica, tan conocida, ¿no? Que acabó con miles de personas en Asia y en Europa durante el siglo XIV. Vamos a ver algunas que son las epidemias de la historia. ¿Qué es lo que quiero llegar con este recuento de lo que son las epidemias, ¿no? Tanto bacterias como virus han vivido en la Tierra durante muchos años y van a seguir, bueno, entre comillas, vivido, ¿no? Han estado en la Tierra durante muchos millones de años antes de que nosotros estuviéramos y van a estar después de que nosotros desaparezcamos. Esta va a ser la primera o la última pandemia que vamos a vivir, muy posiblemente no. Hemos vivido varias y vamos a seguir viviéndolas, ¿no? Solo depende de responsabilidad. Muy bien, la peste de Atenas, ya le hemos hablado un poco, es una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad, que se propagó aproximadamente en el año 428 a.C., narrada por Tucídides en su obra La guerra de Peloponeso. Afirma el historiador que la peste procedía de Etiopía y que se producía en grandes aglomeraciones de ciudades. Nuevamente, las grandes ciudades eran el foco de infección, ¿no? En los grandes calores y en las guerras. Después tenemos otras, ¿no? La peste de Agrigento. Esta peste de Agrigento es por agua contaminada, por ejemplo. La peste del siglo III. La peste justiniana, hemos tenido la peste de Siracusa, peste antonina, la peste amarilla, por cierto. ¿Qué más tenemos? Bueno, una de las más importantes aquí podemos ver, la peste negra, denominada así la gran epidemia, que tuvo dos brotes en sí. ¿Qué dice? Conocemos que en el nombre de peste negra a la gran epidemia que se dio entre 1347 y 1350, ¿no? Azotó a casi todo el continente europeo.
y a juzgar por la inflamación de los ganglios linfáticos que producía, se trataría de una epidemia de peste bubónica. Para algunos tratadistas antiguos dice que existieron desde el punto de vista médico otras variantes. La peste séptica, por ejemplo, que dejaba sentir sus efectos sobre la sangre, la neumonía, que producía inflamación pulmonar. Si bien era posible que algunas ocasiones el enfermo se recuperase de la primera, las otras pues eran demasiado graves y resultaban ser muchas veces mortales. Todo induce a pensar que la epidemia provenía, dice, de Asia o probablemente la India, y que llegó a Europa como consecuencia de contactos comerciantes, ¿no? Sobre todo Italia. Italia en esa época tenía un gran comercio con lo que era el Oriente. Que me dice, en síntesis, pues, la peste negra de 1347 a 1351 constituye una de las mayores catástrofes demográficas, ¿no? Registrada en la historia. Destruyó de manera peligrosa y desencadenada y fue una crisis económica brutal y social. ¿Por qué? Porque no era solamente el pobre el que moría, no era el indigente, era el rico, cualquiera podía morir, ¿no? Entonces, nos dice por ejemplo acá el caso de Cataluña. Pero ¿qué es más importante? Después de esto, entre 1646 y 1665, otra vez ataca la peste negra, vamos a decirlo ataca, de comillas. Se propaga nuevamente entonces por Europa. Esta afección que había tenido su primer brote en 1343, que era ya más o menos conocida, ¿no? Pero debido a las manchas pardas y negras es que se le conoce como la peste negra. Y bueno, también producía hemorragias subcutáneas. La medicina, bueno, de la Edad Media había fracasado contra esta enfermedad. La mayoría de los médicos murieron a causa de ella, si es que no se conocía mucho con respecto al sistema médico. Pero sin embargo, habían textos que hablaban ya de ellos, habían textos que ya habían escrito y más o menos la experiencia desencadenó algunas discusiones acerca de la dispersión de las enfermedades. Bueno, y siempre tenías la teoría imperante de que todo esto era por un castigo divino, ¿no? Siempre el hombre ha tenido este egocentrismo de decir que todo sucede a su alrededor por su culpa, o más que por su culpa, por él, ¿no? Desde las religiones nos educaron de que el hombre siempre ha sido el centro del universo muchas veces, y sabemos que no es así. Incluso antiguamente, cuando aparecía, ¿no?, un cometa, muchas culturas decían, es el nacimiento de un nuevo rey, o es la muerte de un rey, ¿no? O es pronóstico de catástrofes, o es una señal divina, ¿no? Entonces, toda la vida siempre hemos tenido esos problemas con respecto a la iglesia. Bueno, cositas para acotar, por ejemplo, con la peste negra. Pues ustedes habrán visto siempre su traje del cuervo, ¿no? Este trajecito del cuervo tan raro que algunos quieren ponérselo en Halloween, ¿no? ¿Qué cosa era este trajecito del cuervo? Era un traje completo, era un traje que cubría todo el cuerpo, algo así como los mandiles actuales de los médicos, de los trajes biológicos, fabricados en esa época. ¿Qué es lo que hacían? Pues ellos incluso se cubrían la cabeza, como puedes ver aquí con su sombrerito. Pero ¿qué era? Este cuervo, este pico que tenían aquí, era un pico que estaba untado con algodones, con esencias y con hierbas. Que, bueno, era la forma en que ellos creían que los podía salvar. Algunas veces funcionaba, algunas veces tampoco no funcionaba, pues, ¿no? Pero era una forma de los primeros trajes biológicos que se crearon. Otra cosa muy interesante con respecto a la peste negra, pues han visto que ha sido tan polémico que muchas veces ha generado la discusión entre historiadores. ¿Qué sucede? Pues en una bula papal, por ejemplo, en esta bula, bueno, que es una bula, es algo así como tu decreto supremo, más o menos lo que era para la época, ¿no? Ya que sabemos que antiguamente la iglesia tenía mucho poder, era muy, muy fuerte, si no, no solamente veamos la Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición en esa época. Muy bien, entonces, ¿qué sucedió? Este es un hecho que todavía no es 100% confirmado.
Muchos dicen que simplemente apareció como un meme de Facebook. Otros dicen que sí, es parte de la historia. No se sabe aún, señores. No se tiene mucho conocimiento al respecto del tema. Pero ¿qué sucede? Que se dice incluso que este papa decretó una bula en la cual, bueno, hablaba acerca de los ritos paganos o ritos satánicos, en esa época puedes ponerle. Eran ritos paganos, de otras religiones simplemente, que porque no creías en la iglesia, pues ya eras ya adorador del diablo. Así era antes, ¿no? Entonces, bueno, dijeron que se habían presenciado algunos ritos de brujas, brujería, etcétera, lo que quieras llamarle, en la cual aparecían gatos, ¿no? Tenía mucha presencia lo que era el gato. Entonces, se hizo una bula papal en la cual hablaba mal de estos animales y llevó al exterminio en Europa de estos gatos, ¿no? A la matanza de gatos. Como les digo, todavía no se sabe si es cierta, pero es un dato muy interesante de saber, si es que sea verdad o así sea mentira, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, la bula sí está. Lo que no sabemos es que si la gente haya dicho, muy bien, entonces como el Papa lo hizo hay que matarlo. Posiblemente sí, considerando cómo muchas veces la población se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió esto? Que no tenías la forma del... No tenías un cazador, simplemente. Tenías una plaga que se estaba formando, que eran las ratas, que se reproducen muy rápido, y no tenías quien las case. Resultado, sobrepoblación, resultado, tenías ratas hasta en la sopa, y las ratas tenían sus pulgas, y las pulgas eran las que transmitían, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un hecho muy polémico en la historia. No sabemos si es cierto, como les digo. Quién sabe, ¿no? Bueno, tenemos algunas otras. Por ejemplo, la viruela, ¿no? Que fue la aliada de los conquistadores. Se dice que la viruela mató casi toda la población indígena en las Américas, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo. El cólera, la pestilencia en el agua, por ejemplo. La lepra, sepultados en vida. La lepra, aquella bacteria que se va comiendo la carne y se te va cayendo a pedazos. El escorbuto, que conocida como la peste de Naos también. La fiebre amarilla, el terror tropical. La fiebre amarilla que se cree también era la razón por la cual la forma del Tahuantinsuyo, incluso, bueno, se sabe que siempre ha habido la fiebre amarilla, incluso si tú quieres ir a la selva, hoy en día a tu selva peruana, tienes que vacunarte para tu fiebre amarilla. Yo estoy vacunado, por ejemplo, ¿no? La rabia, el miedo a la supervisión, la sífilis, la maldición de Venus, por cierto, tuberculosis, la peste blanca, el SIDA, denominada en el artículo del que saqué esta información como la plaga más mortífera de la historia. Más que nada por un hecho también de, digámoslo así, de desigualdad, entre comillas, y de, ¿qué podríamos decirle? De discriminación, ¿no? En su momento, pues se decía que el SIDA solamente le daba a los gays o homosexuales, digámoslo así, simplemente homosexuales. Y que era parte de la ira divina, ¿no? Que les daba a ellos, por eso. Se sabe que ya no es así, ¿no? Este virus lo que causa es la deficiencia del sistema inmunológico, pero en su época fue conocido también como el cáncer gay, incluso. Se empezaron a hacer, a tomar más en cuenta, ¿no? A ya dejar de hacerlo tabú, de hacerlo más responsable, de empezar a intentar, ya no discriminar a la gente una vez que un cantante famoso de rock, Freddie Mercury, reveló días antes de morir de que él padecía de SIDA, ¿no? Él tenía SIDA. Entonces, esa es la triste historia tal vez del SIDA, tal vez del odio incomprendido hacia otras personas, simplemente. Después tenemos también, por ejemplo, la última que hemos tenido, y bueno, la última, por decirlo así, la que tenemos registro del 2003, que ya les dije, que es la neumonía asiática, la última epidemia. Y ahora la que nos faltaría poner aquí, la que estamos viviendo, ¿no? Nuestra pandemia que nos ha dejado en casa. Muy bien, chicos, hasta aquí voy a dejar la primera parte de este video, que es una compilación, ¿no? Más o menos de lo que he hecho. La segunda parte ya van a poderlo verlo después. Espero terminar de grabarla o que no pese tanto para poder subirla. Entonces, chicos, los veo en el siguiente video.